Bueno, y seguimos con un capítulo de Palabra Viva. En este caso ya llegamos al capítulo 25 del libro de los Hechos y vemos que Festo ahora es el nuevo gobernador de esta región y está sucediendo a Félix. Festo obviamente viaja hacia Jerusalén, por favor lea la Biblia, Hechos capítulo 25, y durante todo este tiempo los judíos están acusando a Pablo y quieren que lo trasladen de Cesarea hacia Jerusalén porque estaban organizando un complot. Prácticamente le dicen a Festo que les traiga a Pablo para que ellos puedan hacer sus fechorías. Pero Festo, sabiendo que él es un ciudadano romano, no puede hacer esto y les comenta que si tienen acusaciones vayan hasta Cesarea. Está Festo luego en Jerusalén de 7 a 10 días y regresa a Cesarea, y tan pronto llega a Cesarea convoca a un concilio para que se escuche a Pablo en su defensa. Durante ese momento, obviamente, como es un político, Festo insta a Pablo a que si quiere ir a Jerusalén. Realmente a él no le interesa mucho Pablo. Él le interesa su posición, su cargo, su liderazgo, y las maquinaciones de ellos no es de interés de él. Así que él le dice a Pablo que si quiere ir, pero Pablo dice: yo soy romano, apelo a César, estoy con la ley de ustedes. Bien, siendo así, aparece aquí en este capítulo que también vemos al rey Agripa, que más adelante pues vamos a ver un poquito acerca de quién es el rey Agripa. Y el rey Agripa entonces participa en escuchar a Pablo. El rey Agripa va con su hermana Berenice. Ya vamos a saber quiénes son ellos un poquito más. Pablo relata entonces en el capítulo ya 26 su conversión, comenta todo lo que sucedió en el camino hacia Damasco y explica cómo él realmente tiene una misión de predicar el evangelio a los gentiles. Festo, que escucha todo esto, le parece que esto es una cuestión loca, pero Agripa es un rey que está ahí como vasallo de los romanos. Él reconoce que hay cierta fuerza en sus argumentos y le dice a Pablo que prácticamente lo convence, pero no se convierte. Luego tienen una conferencia el rey Agripa con Berenice y con Festo, y reconocen que no hay nada de qué señalar a Pablo de muerte. Entonces, si el Pablo no hubiese apelado a César, pues se hubieran podido haberlo soltado. Ya en el capítulo 27, rápidamente vemos que Pablo ya es enviado a Roma en un barco, pasa de un barco a otro y finalmente llega hacia una nave que va hacia una nave alejandrina. Y durante todo ese trayecto hay una serie de situaciones en las que ellos se van ahí perdiendo en el mar, que duran hasta 14 días sin comer, pero Pablo tenía comunión con Dios y a pesar de esa circunstancia, Pablo no perdió la fe ni se descompuso, sino que estuvo ahí ayudando al centurión romano y se dio cuenta que algunos de los marineros se querían ir y los iban a dejar a ellos prácticamente embarcados y ellos se iban a ir. Pero el ángel de Jehová, según dice Pablo, se le apareció en la noche y le habló y le dijo que Dios le había concedido a él y todos los de la nave. Eso significa que Pablo estaba orando por esa situación. Se levanta con una palabra de Dios, los insta a todos a comer, es un líder, les da tranquilidad, ora por los alimentos, todos comen y efectivamente hasta el otro día ellos se encallan en lo que hoy se conoce como la isla de Malta. Una parte de la nave encalla y la otra parte la azotan las olas y pues para que el barco no se rompiera iban a matar a los prisioneros, pero el centurión tiene cuidado de Pablo y para no matarlo a él logra que todos vayan a la isla sanos y salvos. Ahí pues ustedes ya saben que al llegar a Malta una víbora lo pica y las personas pensaban que él iba a morir y cuando no muere creen que es un dios. Pero bueno, toda esta superstición Dios la utiliza a favor y a bendición. Cuando ellos se dan cuenta que él era una persona excepcional, pues se maravillan y Dios permite una serie de situaciones acá con el principal de la isla que lo recibe en casa y su familiar tiene una fuerte fiebre, probablemente un virus. Pablo ora por esta persona y es sanada. Y así muchas personas de las islas son sanadas y bueno, es una oportunidad para ellos durante ese tiempo estar predicando en la isla hasta que llega otro barco y
tienen la oportunidad de llegar sanos y salvos a Roma. Mientras llegan a Roma, Pablo predica el Evangelio en casa por cárcel, por decirlo así, y él puede pagar su domicilio. No indica bien la Biblia cómo Pablo pagó su domicilio, pero él pagó su arriendo ahí durante 2 años, y durante esos 2 años llegaban las personas ahí y él les hablaba del Evangelio, porque tenía esa libertad de estar en Roma durante 2 años. Había mucha, digamos, papeleo, mucha burocracia, por decirlo de alguna manera, y durante todo ese tiempo hasta que pudiese comparecer ante el propio César. Bueno, y esto es así. También vamos a ver un poquito acerca del contexto de lo que es el rey Agripa. Y después de esto, que ustedes sigan disfrutando de la palabra de Dios, y luego miramos y hacemos un resumen de los puntos más importantes del libro de Hechos. Bueno, y estamos viendo el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos se menciona el rey Agripa. El rey Agripa era familiar de Herodes el Grande, que en la época de Jesús había ordenado la muerte de todos los niños. Vamos a ver, para entender muy rápidamente el contexto histórico de aquella época, quiénes eran estos reyes, por qué se les llamaban reyes y cuál era su origen. Para ello vamos a remontarnos muy rápidamente en la línea de tiempo del pueblo de Israel desde el exilio babilónico. Ellos estaban bajo el control de Babilonia, pero Babilonia pierde su hegemonía cuando llegan los medo-persas. Ciro, en el año 538 a.C., lanza un decreto. 538 a.C. Y ya para el año 516 a.C., en esta segunda flecha de acá, vemos que el segundo templo se reconstruye. En el intervalo entre el decreto que da Ciro y que luego Darío lo ratifica, Darío ratifica este decreto, hay un periodo de tiempo donde hay bastante interposición de Sanballat y bueno, todo esto de parte de los samaritanos y otros pueblos. Samaria, recordemos que Samaria era un pueblo que hacía parte de las 10 tribus de Israel. En aquella época teníamos nosotros al reino de Israel, y el reino de Israel tenía a las 10 tribus principales en el norte, y el reino del sur tenía 2 de las tribus, generalmente cuya capital era Jerusalén. Entonces era Judea, algo de los levitas, que ellos vinieron acá, y los benjamitas en cierta manera también vinieron a las segundas tribus. Pero las 10 tribus del norte, estas 10 tribus del norte, ellos dejaron de adorar a Jehová y construyeron altares para otros dioses. Finalmente ellos no fueron incluidos en la reconstrucción del segundo templo, porque ellos no tenían una pureza, sino que estaban muy mezclados, y entonces ellos hicieron interposición. Así muy rápidamente vemos ya que en el 445 a.C. se reconstruye ya los muros de Jerusalén, desde el año 445 hasta el 448, donde ya se hacen las reformas. Se instaura a Zorobabel como el gobernador, no como rey, o sea que no hay reyes, otra vez no hay reyes acá, porque ellos están bajo el gobierno de los persas. Digamos, los persas están durante todo este tiempo, que eran los medo-persas, y Jerusalén durante este tiempo eran vasallos de ellos. Sin embargo, los medo-persas le permitieron a los judíos poner los muros, protegerse y avanzar administrativamente y religiosamente durante ese tiempo. Sin embargo, viene ahora Alejandro Magno, y Alejandro Magno trae este imperio griego súper rápido que se menciona en el libro de Daniel, y ellos están básicamente desde el año 332 hasta el 323. Su imperio se divide en cuatro generales. Durante ese periodo de tiempo hay un control de parte de uno de los generales a toda esta región, esta zona, y los judíos quedan bajo control del dominio de los seleucidas. Los seleucidas prácticamente controlan durante todo este tiempo y helenizan toda la región de Judea, y prácticamente interfieren con todo el tema de la oración y la alabanza. No destruyen el templo, pero no son muy partidarios
del judaísmo y de su libertad. Luego más adelante vemos que hay una revuelta de parte de los macabeos y el dominio seleucidas disminuye y los macabeos pueden introducir un reino otra vez judío durante el año 140 a.C. y ellos tienen aproximadamente como un siglo de control de los hasmoneos, tienen un siglo de control donde ellos anexionan a esta región de Judea, anexionan, aparte de eso, anexionan Samaria, que ustedes ya saben que pues no era 100% judía, y además el reino de los idumeos y obviamente pues los judíos. Y ellos hacen que los idumeos se vuelvan judíos, que los samaritanos se vuelvan judíos, pero no en el sentido de judíos étnicamente hablando, sino que adopten la religión judía, ¿sí? La imponen. Sin embargo, de estos de los idumeos que hacían parte ahora de todo este reino hasmoneo, ¿cierto? Ahora hasmoneo incluían samarios, idumeos y los judíos. Ellos son conquistados por Roma en el 63 a.C. y en este periodo de tiempo se pierde toda autonomía de parte de los hasmoneos y los romanos colocan a un rey idumeo, y este rey idumeo es Herodes. Herodes se vuelve rey de los idumeos y como los idumeos habían aprendido acerca de la religión judía, Herodes tenía conocimiento acerca de la ley de Moisés, acerca de la Torá, acerca de las festividades, acerca de todo. Sin embargo, ellos no provienen directamente de los judíos, sino que son prácticamente extranjeros y los judíos no lo ven como legítimos. Es en este contexto donde se habla acerca del rey Agripa. El rey Agripa era nieto de Herodes el Grande y su hermana Berenice hacían parte de esta corte real. No tenían ellos un gobierno como tal completamente autónomo e independiente, sino que eran reyes vasallos de los romanos. Sin embargo, pues había cierto tipo de concesiones. Es ahí en este contexto donde aparece el rey Agripa. Y aquí entendemos entonces que hace parte de los idumeos y ellos realmente conocían bastante el pueblo judío, pero no eran de nacimiento judíos, no eran judíos puros. Y así terminamos el libro de los Hechos, una visión muy general, panorama general, comentarios generales y creo que vamos a seguir, Dios mediante, con el libro de Juan. Y si a ustedes les gustaría que hiciéramos algún resumen, si escuchan esto, colóquenlo en los comentarios. Si yo más adelante veo algún comentario, algún tema que quieren que profundice, pues volvemos y profundizamos. Sin sus comentarios no sabría si esto es algo que les gustaría que se hiciese. Así que por lo pronto voy a empezar, Dios mediante, a escribir, comentar sobre el libro de el Evangelio de Juan más adelante. Y si te gustó, suscríbete, activa la campanita, compártelo con un amigo, con una amiga, con una persona, con un hermano, y que la palabra de Dios siga corriendo y sea glorificada. Y la palabra de Dios es viva.